Hola, hola, amigos y amigas, seres de luz. Como siempre digo, un santo y bendecido tiempo. Abrazos cordiales. Como siempre, es un placer el saludarte y compartir contigo este espacio delicioso para que nos relajemos. Si el contenido de mi canal te ayuda para conciliar el sueño, para arrullarte, maravilloso también. Me parece genial, ya que en algunos comentarios me han dicho que la narrativa de mi crónicas, cuentos y otras locuras les ayuda para conciliar el sueño. Excelente. Recuerda siempre ponerte cómodo, cómoda, cómode y acompañarte de tu bebida favorita. En mi caso particular, una buena taza de café y colombiano. Chantoma muy chévere. Bueno, qué delicia estar acá. Y si te gusta como a mí el sentirme en tu deliciosa y grata compañía a través de estos mecanismos maravillosos, te invito a que le des like, te suscribas, compartas y lo más importante, te relajes. Continuamos en este especial de crónicas, cuentos y otras locuras. Terminaremos con la parte final de La venganza del duende. Dicen que cuando la noche está misteriosa y los rayos de la luna caen en su esplendor sobre la tierra, bañando los bosques, las selvas, se pone misteriosa la noche. Y así está esta noche. Es una noche de brillo de luna creciente. Está maravillosa. Tuve un tiempo muy bonito con algunos seguidores en TikTok, en @JohnAngeles62, así me consiguen en TikTok. Próximamente estaré subiendo este contenido también a mi Instagram. Por ahora no lo he hecho, pero pues acá en YouTube, @JohnRichardVázquez, la primera J mayúscula, suscríbete. Otra cosita, oprime la notificación, la campanita, para que así cuando te lleguen estos cuentos, siempre recibas la notificación y no te pierdas de nada. Bueno, quedamos en que la vieja Tulia, la bruja malvada, había quedado petrificada por causa de que sus planes se habían venido abajo. El Demogorgón, el que ella creía un duende, se reveló y se mostró ante ella tal cual como era, y hubo un enfrentamiento mágico entre ellos, el cual presenció Edgardo, el esposo de Julia, de Tulia. En ese momento, Edgardo, que no era nada bobo, mientras vio este enfrentamiento en la habitación donde esta mujer hacía sus rituales mágicos y todo esto, porque ahí fue donde se dio el encuentro de esta bruja con este ser de otro lugar, del bajo astral. Eh, Allí hacía sus conjuraciones, y mientras él por un lado iba mirando, observando cómo era que batallaban, rayos venían, centellas de aquí para allá, bolas de fuego, relámpagos de truenos, bueno, vientos tempestuosos, ataques con telequinesis, porque la bruja Tulia era muy poderosa. Antes de que sucediera ese aprisionamiento del Demogorgón que la estaba sometiendo ya casi para matarla, Edgardo se fue para las habitaciones donde tenían los valores. Empezó a recoger en un costal, donde uno recoge las naranjas, las papas del mercado. Empezó a llevar, empezó a llenarla de monedas de oro, billetes, las escrituras de la finca de una hacienda que tenían en otro lado. Parece ser que los espíritus se están paseando esta noche. Ellos saben que cuando dialogamos de las cosas enigmáticas, aquí en Crónicas, Cuentos y otras locuras, se hacen sentir. El viejo Edgardo llenando esa tula de bienes para poderse escapar. Mientras aquellos
se veían envueltos en esa lucha mágico-espiritual. Guerra mágica, una batalla que iba y venía. Cuando Edgardo salió por la puerta principal de la casa, se suspendió el servicio de electricidad de la casa principal de la finca. Se fue la luz, como decimos aquí en Colombia. Él volteó a mirar y quedó todo en la oscuridad. Llevaba una lona así llena de monedas, de billetes, de papeles importantes y él escuchando por allá el agarrón. En ese momento, cuando él se giró de nuevo para salir de nuevo a correr, para salir en su vida, porque él quería lo que más pudiera llevarse y dejar ese problema atrás y escaparse. Él sabía que el Demogorgón iba a destruir a Tulia. Sabía que él era más poderoso que ella, que se había salido de las manos los planes y los proyectos que ella tenía, que siempre le había sugerido que era muy peligroso manipular magias y fuerzas espirituales de otros lugares y confines. Pero la ambición de esta mujer no tenía medida. Se apoderaba de las haciendas, de los bienes raíces, de la paz, del amor de las familias que le rodeaban sus propiedades. Y así fue como se hizo una de las más poderosas hacendadas de esa vereda, de aquella época. Edgardo era solo su títere, pero necesitaba tener esposo, porque en esa época no estaba bien visto que una mujer hacendada y poderosa a nivel económico estuviera sin esposo. Y más una bruja de ella necesitaba guardar las apariencias, tener disfraces, poder encajar en la sociedad de esa época. Cuando Edgardo volteó a mirar y quiso salir a correr, vio que se oscureció y quiso salir a correr. El Demogorgón se le presentó con la cara de Tulia, pero así en una apariencia exagerada, con unas facciones, digámoslo, caricaturizadas, así como cuando hacen esas cabezotas de esos muñecos para los festivales, pero era una cabeza monstruosa, impresionante, y le habló. ¿A dónde crees que vas, cariño? No hemos terminado. En ese momento Edgardo, con su tulada de cosas que se llevaba entre las manos, producto de su ambición desmedida. No es conmigo. Yo no te conjuré. Yo nunca te llamé. No buscaba de tu magia. Era mi mujer. Ella era la necia. ¡Cállate! Que muy bien sabías de dónde procedían los niños que me traían para que absorbiéramos toda la energía vital de su organismo. Ahora tú también pagarás. En ese momento, perdió el conocimiento el viejo Edgardo. Déjenme mojar la palabra. Salud, chicos. Él perdió el conocimiento. Despertó en el hospital del pueblo. Se vio rodeado de un ambiente, pues, todo paredes blancas. ¿Dónde me encuentro? ¿Dónde me encuentro? Se vio con un suero, se vio con unas cosas. Vino una enfermera. Su merced, ¿yo qué hago aquí? Señor, ¿usted no se acuerda? A usted lo trajeron grave. Usted llegó gritando, delirando. Que el cabezón, que el Demogorgón, que el Demogorgón, que el cabezón, que el duende malo. Que había matado a su esposa. O perdón, que la había enviado al otro mundo, porque estas palabras ya no se pueden decir acá. Que la había enviado al otro mundo. Cuando el plan de la bruja Tulia era enviar al otro mundo, pero a Edgardo, después de conquistar con los poderes del que ella creía duende. El hombre o la mujer, por poderoso que sea en este mundo, jamás tendrá el control absoluto de las fuerzas cósmicas mágicas. En fin, en sus interrogantes en esa camilla de hospital allá en ese cuarto, pero yo ¿por qué llegué acá? ¿Quién me trajo? Como lo traía un señor viejito, cargándolo de un brazo.
le dijo la enfermera. Y dele gracias, dijo que era un vecino y que tenía que dejarlo acá porque tenía que ir a auxiliar a su esposa. Entonces, ¿está viva? No, señor. Ella está muerta. Sufrió un ataque cardíaco. ¿Cómo así? Sí, un ataque cardíaco. De antemano les pido disculpas, chicos, por si sale algún comercial en la música que tengo de fondo, ya que yo no cuento con YouTube Premium, no tengo conexión a internet acá al campo. Todo lo hago con datos, con recargas, como llamamos acá en Colombia. Chicos y chicas seres de luz. ¿Puedo verla?, dijo el viejo Edgardo. Claro. Está en el otro cuarto. Todavía no la han llevado para la zona del anfiteatro, o sea, la morgue, donde almacenan los cadáveres. El viejo, con su suerito ahí, haciéndose el solapado, con su pinta de morrongo que siempre tuvo, de que no quebraba un plato, pero si usted se giraba y le daba la espalda, le enterraba toda la vajilla, sin romperla en las espaldas. Se asomó por allá al otro cuarto, por allá, esos hospitales antiguos que no era como lo de ahora, que todo es tan discriminado, tan definido, tan aparte. No, esa época de unas revueltas, unas cosas con las otras. Y allá vio el cuerpo de la que era su mujer, de la bruja Tulia, que estaba así, retorcida en una mueca espantosa y ya casi como en un aspecto cadavérico, y eso que llevaba horas de muerta, de haberse ido para el otro mundo. Bueno, así transcurrió el tiempo, aparecieron familiares, los hijos, se supo lo que le pasó a esta señora. Obviamente los vecinos no se enteraron que había sido, digámoslo así, un espanto, un ser de otro mundo. No. La versión que le dieron a los vecinos los hijos es que se habían metido unos asaltantes, unos forasteros, unos asaltantes foráneos, unos cazafortunas, y que pues les habían dado, los habían enviado al otro mundo a la madre, y que al padre lo habían dejado por la impresión, el impacto de la situación. Estaba gravemente en el hospital. Los hijos no podían decir que la mamá era bruja, porque se destapaba todo un historial criminalístico de delitos contra la mujer, contra la infancia, contra la dignidad de la existencia. ¿No sabes qué sucedía? ¿Qué pasaba? Te invito a que entres al contenido del canal después de que termines de ver y escuchar este cuento. Crónicas, cuentos y otras locuras, el final de la venganza del duende. Y allá te puedes encontrar con las otras partes, donde está el resto, lo que sucedió antes. Te encontrarás con otros cuentos, otras crónicas, cuentos y otras locuras, como el hombre de los dos cofres, como el tío y el ave herida, el pájaro herido. Ahí hay muchos cuentos en crónicas, cuentos y otras locuras, vivencias, experiencias, y como digo yo, crónicas, cuentos y otras locuras. Los hijos estaban encargando de todo, de los gastos funerarios, de lo que había que hacerse. Se regó la bola, como decimos aquí coloquialmente, se supo el cuento y llegó a oídos de la familia Torreso Real. Ellos, tanto el señor Rocco, la demás familia, su esposa, Cristal, la niña, una de las protagonistas de esta historia, de los personajes que tuvieron que ver con este Demogorgón que se reveló en forma como si fuese duende, pero que no lo era, era algo peor. Entonces, se supo allá. ¡Ay! ¿Cómo así? La maldad los alcanzó.
La maldad se le reveló, mi hija, y tarde o temprano tenían que pagar. Mi tío sí me lo dijo, expresó don Rocco, como no con un aire de venganza, porque él era un hombre humilde y de buen corazón y nunca se alegraba de que un enemigo le hubiese sucedido algo malo, sino como con una tranquilidad de que se había quitado un peso de encima. Sin embargo, recordó las palabras del tío cuando le dijo: vencerás, mas un alto precio se deberá pagar y graves consecuencias sufrirá la persona que este Demogorgón se quería llevar. Deme un momento. Ustedes saben que aquí es artesanal y sin edición. Hasta ahora ha sido el estilo de mi canal. Más adelante, cuando sea bendecido y cuente con un equipo de trabajo, edición, postproducción, ya será diferente, porque admiro mucho los grandes youtubers y personas que grandes generadoras de contenido, generadores de contenido. Discúlpeme en un momento, por favor. Excelente. Le bajé un poco a la música porque también es bueno que apreciemos los sonidos de la naturaleza. En fin, esa familia tan afectada por la hechicería y la maldad de los Torreso Real, de la bruja Tulia y el malvado Edgardo, la pobre familia Torreso Real, pues en medio de todo, de su humildad de las cosas, pues sintieron un fresco, pero no se alegraron con maldad. Ya habían hecho suficiente daño. Todo estaba sobre la mesa. Fue una situación tenaz. Se me había olvidado contarles una parte muy importante. ¿Recuerdan la hija que estaba casamentera? La hija mayor de la familia Torreso Real. Pues la pobre de Clementina, así se llamaba esta mujer, le vamos a llamar así en esta historia, en esta crónicas, cuentos y otras locuras, esta pobrecita jovencita, una humilde doncella, una niña de su casa, que sufrió la mala suerte de una boda arreglada. En esa época se acostumbraba que si un hombre le gustaba a alguna niña, una muchacha de alguna provincia, de alguna vereda, pues se presentaba a la familia y les explicaba sus intenciones, o llegaban con una carga de leña, con un hato de leña o con un presente de un animal. Esto daba a entender de que la persona tenía intenciones de casarse con la doncella que estaba pues en disponibilidad, digámoslo así, sentimental. Pero con los malvados conjuros de estos esposos, esta niña cayó en las garras del hijo mayor de ellos. Él ya había tenido otras esposas, o bueno, otras mujeres. Y en cuanto le daban el primer niño, el primogénito, lo entregaba a su malvada madre bruja. Y en las garras de ella y el Demogorgón, imagínese todo lo que le hacían. Todos esos mitos y leyendas que tú has escuchado, que la grasa de los niños para ellas volar, y que las vísceras para que jajaja y rara, todos esos cuentos de bruja malvada, pues resulta que ella sí los aplicaba, era al pie de la letra que lo hacía. Se llevó a vivir a esta pobre mujer. Lo digo pobre porque van a escuchar lo que le hacía. Le dio un vestido después de que se casaron. Le dio un vestido, una batica sencilla, y le dijo: esta bata se la tiene que tener colocada hasta que se le caiga a pedazos. Y no se me pone ropa interior, porque las que se ponen ropa interior son las mujeres que comercializan con su organismo exterior, con su parte íntima. Ya saben a qué me refiero. Muy dignas y las admiro y las respeto, mis amores. Abrazo de luz.
respeto la profesión de cada quien. Estamos citando crónicas, cuentos y otras locuras. Así le dijo este tipo. Digámosle Héctor, qué desgraciado, ¿no? Igual de malo que la mamá y con la misma sedicia y cabeza fría y pinta de morrongo que el papá. Una mezcla fatal. Pilas con esos que se ve que no rompen un platico, que van así como torombolos por la vida. Ay, cuidado, porque la culebra boba es la que más veneno tiene. Y como sabe que es boba y es torpe, cuando tira y arranca, bota harto veneno. Ojo con eso. Y recuerden, chicos, las brujas no existen, pero de que las hay, las hay. Mojemos la palabra. Se llevó esta muchacha a vivir y le dio una vida terrible. Y una de sus hermanas, como varios de ellos tenían dones especiales, espirituales, el don de una de sus hermanas era como la clarividencia. Y a ella Dios le permitió ver en sueños que su hermana había sido hechizada y que estaba llevando una vida de un animal. La tenían amarrada como un perrito, le daban de comer lo que caía de las obras, la dejó embarazada sin ella querer, sin consentimiento corporal, decisión personal de querer tener relaciones, intimidad con él, la obligó en contra de su voluntad. Fruto de esto, tuvo unos niños, pero Dios siempre le dio la audacia de proteger a sus hijos de la malvada suegra bruja, de su malvado marido brujo, porque también practicaba cosas. Estaba aprendiendo, recuérdenlo, eso está en las otras partes de Crónicas, Cuentos y otras locuras de la venganza del duende, en las partes anteriores. A deleitarse y a engomarse, como dicen los muchachos por acá en el argot popular, a escucharlas también. Bueno, mis chicos y mis chicas, mis seres de luz, pues no. Hubo un día que llegó la hermanita, una de estas niñas, una hermanita a visitarla, y le dijo: hermana, yo sé que usted está sufriendo acá, le voy a hacer un regalo. Mi Dios me lo colocó en mi corazón. Y le regaló una argolla. Se la colocó. En el momento que esta humilde campesina, que estaba sufriendo tales maltratos de este malvado varón, se colocó esa argolla, ella le comentaba a su hermana después de los años, porque duraron perdidas por cosas del destino, porque ella tuvo que huir de ahí y salir corriendo para salvar la vida de sus hijos de la malvada bruja, del malvado Edgardo, y poderse salvar de tan cruento destino de ese marido que era un demonio encarnado bajo la piel de un hombre. Pudo huir, pero el precio fue incomunicarse totalmente de su familia. Estuvo lejos en los funerales de sus padres, de algunos de sus familiares, porque sabía que volver, aunque pasaran los años, era peligroso, porque esa familia era muy poderosa. Créanme, chicos, cuando les digo que tenían mucho poder a nivel espiritual y a nivel monetario. Una mezcla mortal, como el alcohol y la gasolina, o como el alcohol y el gas de automóvil. Así les digo yo, o de motocicleta. Ojo con eso. Y como decía uno de mis payasos favoritos de cuando yo era niño, ojo pelado, esas mezclas son fatales, nada de hacerlas. Bueno, mis chicos y mis chicas, esa muchacha pudo huir también, pero dése en cuenta que le perjudicó la vida porque la alejó de sus padres. A la pobre Cristal, el Demogorgón, como la niña, le botó esa manotada de alfileras a la boca con sal, y como le había dicho su padre, como le había dicho el tío, el monje ermitaño, el maestro espiritual, el que se dedicaba a estas artes botánico-espirituales para la gloria de Dios, porque era una persona buena que hacía el bien para la humanidad, sino que bajo otros panoramas espirituales. Misterios de Dios. Le dijo:
Ella lo van a vencer a través de esa circunstancia, pero él no se va sin botarle su maldición, sin pagar las consecuencias. Efectivamente, no se la pudo llevar, pero la maldijo. La maldijo y pues ha sido, hoy en día es una señora que ya tiene su edad y cuentan que vive por allá en un pueblito lejano y que están viviendo en unas condiciones terribles. Tuvo familia, tuvo hijos, pero de todas maneras a esa pequeña niña un cruel destino, a pesar de que hoy en día cuenta con nietos y nietas que le brindan calor humano, la hacen sentir como una abuela, mamá querida y le brindan atenciones. Tuvo que atravesar un infierno, unos valles de dolores en su vida, de las adicciones, de relaciones tóxicas, de vivir en lugares muy difíciles. Y una niña de campo, imagínense. Y lo de la otra hermana, la que le tocó huir con sus hijos para que esa misma familia, esa misma maldita hedionda bruja no le matara a sus hijos, porque a pesar de que le dio hijos a un monstruo como ese tipo, las madres no saben de eso, porque es un amor tan puro que solo Dios lo puede medir. A propósito, agradezco los comentarios que recibí en el video anterior en lo que me decían que la oscuridad es importante porque sin oscuridad no hay luz. En efecto, si yo observo ahorita cómo está la luna no resplandecería si a su alrededor no la sostuviera un vástago universo negro, oscuro. Pero a lo que me refiero en la vida es que tiene que haber un equilibrio y que si el mal intenta destruirte, venir a desequilibrarte, tienes que resplandecer para aplacar las tinieblas. ¿Ves? Son dos conceptos y principios muy diferentes de la forma y de la manera del poder, de la acción, tanto de la luz como de las tinieblas. Continuamos entonces. Después de todos estos daños hechos, estos esposos al ver que a pesar de que esta señora había recibido su merecido, o sea, una muerte, dijeron, pero un paro cardíaco, antes la sacó barata. Y salieron corriendo de la finca y se huyeron como ratas, como lo malvados que son. En ese momento, pues ellos no sabían que a su hija Cristal iba a suceder ese cruento y triste destino. El señor Rocco, el señor Torres Real, sí sabía por revelación de su tío, el monje ermitaño, el monje mago blanco, lo que le había dicho. Ustedes ganan, pero él es un ser muy poderoso y ya lleva muy adelantado ese trabajo. Les deja consecuencia, como cuando a uno lo operan de algo muy complicado y queda el cicatrizón, pero total, le salvan a uno la vida. Bueno, en lo espiritual también, como en todo, hay consecuencias. Todo movimiento genera consecuencias. En fin, chicos y chicas, seres de luz, ¿qué hicieron ellos? Tratar de continuar con su vida. Empezaron a hacer ese mismo día planes de tratar de hacerse como los desentendidos, pero en ese momento llegó la invitación, en esa época que redes sociales ni que nada. Hasta ahora estaba saliendo hasta la televisión, acá en Colombia. Les llegó una invitación en una hoja, una carta. Señores Torres Real, los invitamos a la misa que se llevará a cabo acá en el pueblo por motivo de las exequias de la señora Tulia Efectivamente, pues ellos tan humildes, tan cristianos y misericordias con el enemigo aún en esos momentos, porque así nos dice nuestro buen Señor, el Rabí, que hay que hacer las cosas. Bueno, se fueron para esa misa. Una hija por allá perdida, ¿no? Que le tocó huir. La otra por allá aburrida, los hijos dispersos. Esa familia empezó a dispersarse, las hijas se aburrieron en el campo, cogieron para la ciudad. Se empezaron a emplear en lo primero que les salía, porque pues tocaba ganarse la papita, obviamente honradamente y dignamente, decentemente.
pero pues unas niñas acostumbradas a tener sus medios, sus padres hacendados, unas niñas que tenían sus cosechas a la disposición, sus productos, tener que llegar a frentear la vida, como decimos acá, guerrearla, ponerle el pecho a la ciudad, si en ciudad es ciudad y siempre lo ha sido, antes y ahora. En fin, todo esto fue deteriorando la salud del señor Torreso Real más adelante, al igual que la esposa. Se fueron para la misa cuando de repente estaba el padre en mitad del sermón. Estaba el baúl con la vieja esa ahí. No se explican cómo lo pudieron entrar porque pesaba como a no dejarse entrar. Eso pesaba, lo tuvieron que alzar como entre 8 hombres, incluidos los hijos. Bueno, alzaron el bendito baúl, lo pudieron meter allá, allá a la iglesia, al templo. Y en el momento, chicos, que el padre iba, perdón chicos, me paso por acá, iba a echar la bendición o sea, como se acostumbra a los difuntos, la gente católica, echarle la bendición al muerto. Ay, pues resulta que, jue madre, esa vieja, o sea, empezó a moverse el baúl, empezó a moverse, a moverse, a moverse, a moverse y a moverse. Empezó como cuando está temblando. Entonces la gente decía dentro de la misa, oiga, ¿será que es que está temblando? Y todos empezaron a mirar, no, está temblando. Pues resulta que el baúl empezó a hacerse así, la gente se empezó a asombrar, pues porque el baúl estaba cerrado por petición de la familia, porque ellos sabían que no podían dejar el baúl abierto porque la mamá era una bruja practicante de magia negra, sino que hicieron toda la fachada porque eran una familia que vivían de fachada, de apariencias, porque eran de una de las familias más ricas de ese pueblo y las de los más hediondos, bueno, en fin. En el momento que el padre echó el agua bendita, ese baúl empezó a hacerse así, se abrió la tapa y esta malvada vieja que ya había sido diagnosticada por los médicos de muerta, el cuerpo de la muerta se paró así, mirando para todo lado, claro, a lo que se vio en la iglesia, a lo que miró toda la gente hacia su alrededor, gritaba como loca, y se enterró las uñas así y ¡puah! Se descolgó de espaldas ahí sí en el baúl y ahí sí se murió de verdad. Pues imagínense la reacción de la gente, todos salieron a correr de esa iglesia. Fueron muy poquitos los que los fueron a acompañar al entierro allá al cementerio, al panteón. Cuentan que con los años, cuando sacaron esta señora, porque en esa época se acostumbraba a sacar los restos, los partían y los colocaban en baulitos más pequeños para meterlos en bóvedas más pequeñas también, o si no, para cremarlos. Aquí, así se acostumbra acá en Colombia, y en esa época dejaban los difuntos más tiempos en la bóveda. Vaya sorpresa que cuando sacaron los despojos de esa hedionda bruja, todo cuerpo es boca arriba, ¿no? Pues el cuerpo de esta vieja hedionda, lo que sacaron el baúl no estaba tan deteriorado y abrieron la tapa, el cuerpo no estaba boca arriba, sino boca abajo, así. Y voltearon la calavera así. Imagínense lo mala que fue que hasta en el baúl la atormentaron porque estaba de espaldas. Ese fue el final de la malvada bruja Tulia. Ahora, Edgardo, ¿recuerdan que el duende le había dicho que le tenía destinada una venganza? Pues sí. Él volvió a su casa, sus hijos volvieron a lo suyo. Un día el Demogorgón reapareció de la nada porque él no necesitaba conjuros para ser invocado. Apareció de nuevo después de que le pasó la herida por todo lo que le sucedió. Y a Edgardo le dijo, hola Edgardo, decidí presentarme así como siempre, un viejo monachón.
para no asustarte. ¿Me extrañaste? El viejo Edgardo era. Ya Tulia no está. Déjeme en paz. No quiero nada. Yo ya le di toda la plata a mis hijos. No vengo por nada de eso. Tienes que pagar. Y a mí me lo darás. ¿Crees que la muerte será tu recompensa? Largos años de sufrimiento tendrás. Como un despojo humano vivirás. Y como una fiera del campo, la gente, los vecinos, los niños y los mismos animales del campo te temerán. Lanzó como un relámpago de poder y se desapareció. Se esfumó, se evaporó. Edgardo quedó impresionado. Impresionado por esa situación, chicos y chicas, seres de luz, porque esta maldición sintió como los huesos se le pudrieron, pero quedó vivo. Y efectivamente llegó a viejito. Abandonado, los hijos lo veían, lo escupían, lo despreciaban, se volvió borrachín, mantenía de chichería en chichería. Y cuentan las lenguas por allá, las que narran, que encontraron la osamenta, los huesos, por allá debajo de unos rastrojos, de un poco de ramas, donde él se metía a dormir como los animales del monte. Porque de tanta plata que él tuvo, él quedó paralizado medio cuerpo, arrastraba el pie y la mano así, salía a pedir limosna, a rebuscar por ahí cosas que la gente le regalara y todo el mundo lo despreciaba. Y murió de bien viejito. Lamentablemente uno de los hijos siguió siendo malo. Tuvo también con el tiempo lo suyo, le llegó la vejez y la enfermedad que lo aplacó. Pero en este tipo de fantasías, de historias, de crónicas, cuentos y otras locuras, en medio de los matices de fantasía, de mito, de leyenda, de idiosincrasia, de todo esto que le ponían nuestros abuelos, nuestros antiguos, nuestros ancestros a las narrativas, quiero darles a entender o compartirles que lamentablemente la maldad por causa de la ambición es lo que está corroyendo este mundo. Y dese en cuenta que desde la antigüedad siempre. ¿Por qué se dan los conflictos o las diferencias que hoy en día estamos observando? Ya saben a qué me refiero, por no hablar en otros términos, de los tipos de conflictos que se están dando, que siempre los poderosos pelean. Lo hay y siempre lo va a haber, y en sus diferentes ramas y posiciones, tanto en veredas como en reinos, como en países, como bueno. La maldad por causa de la ambición no tiene medida. Nunca permitas que ésta toque tu puerta, porque el bien siempre triunfará. A pesar de que esta familia tuvo graves consecuencias y unos difíciles, dolorosos destinos para muchos de estos chicos y chicas de esta familia, son hombres y mujeres guerreros. Salieron adelante a pesar de las dificultades por causa de esta maldición de la venganza del duende. Guerrearon y llegaron a viejos. Pudieron tener sus tierras, sus negocios. A unos les fue bien, otros no tanto en lo económico, pero disfrutaron sus familias y vivieron con dignidad y honra y buena salud. Crónicas, cuentos y otras locuras en el capítulo final de La venganza del duende. Nos encontraremos próximamente en La visita de los santos, porque todas no son de miedo. Hasta la próxima.